Ok, ahora sí. Buenas tardes, formalmente. Ya estamos empezando a grabar la lección. Y bueno, esta lección la estamos grabando con 1 o 2 semanas de no tener contacto, porque estuvimos analizando bastante teoría para tener bastante material para empezar a tener debate, dudas, cuestionamientos y de todo ahorita en esta lección. Ya ahorita para esta tenemos bastante material. Tenemos prácticamente el curso de base de datos, que les di, que fueron en 13 videos, más o menos fueron 3 horas y media de grabación. Y en 3 horas y media de grabación, yo creo que fui muy claro en los videos o en la introducción o cuando les hablé en su momento en las sesiones síncronas que tenemos, de que la idea del curso de base de datos no es que los prepare profesionalmente para ir a un mercado a diseñar base de datos y todo, no. El curso de base de datos está diseñado para que alguien que sabe programar pueda utilizarla y pueda incorporarla. Porque hay conceptos de base de datos que son muy básicos, pero muy importantes que se les arraigue en su forma de pensar, en su forma de analizar todo. Entonces, para mí, me gusta mucho, porque nosotros en el curso sí tenemos que ver archivos. Y archivos, como lo explicaba en los videos, sí es muy útil, es súper útil. Es más, como lo mencionaba en algún momento, cuando uno hace archivos de configuración, donde el programa necesita leer una configuración inicial para poder trabajar, y eso no se puede meter en el código, o cada sistema tiene uno particular, es muy importante que sepan manejarlo, cómo escribir, cómo leer. Igual no es nada del otro mundo. Yo estoy seguro que todos lo pudieron manipular, lo pudieron entender. Tal vez no desarrollar algo complejamente lógicamente complejo, perdón, pero sí por lo menos lograron escribir y leer muy fácil de un archivo. Ya lo demás es programar, ¿verdad? Ya lo demás es sí, la programación básica de todo el tiempo y el manejo de los objetos. Pero la opción de llevarlo un poquito más allá, con bases de datos, es demasiado atractivo. Y en un desarrollador de software, como lo que van a hacer ustedes o como lo que son actualmente, que ustedes van adquiriendo una característica de programador junior, es muy importante que ustedes manejen este concepto. Entonces, yo considero que con poco podemos hacer mucho. Y los que ya vieron los 12 videos, se dieron cuenta de eso, con poco material, con poca explicación, con pocos detalles, pero muy claros y muy concretos, se puede hacer mucho. El hecho de que hayamos logrado hacer un CRUD de datos, si ustedes lo entendieran y lo pudieran hacer, es genial. Entonces, ese es mi objetivo. Yo creo que ya ahora, lo que hablé al principio, en las primeras 2, 3 lecciones que hablamos acerca de que yo iba a meter base de datos, creo que ahora lo pueden, claro, con la noción. La pregunta que hizo fue Madeleine, ¿verdad? Fue la que hizo la pregunta, o Mariana, perdón, cualquiera de las dos que la haya hecho. En el proyecto vamos a tomarlo en cuenta, vamos a hacerlo. Y el mejor ejemplo para tener una noción de lo que va a hacer es, si logran hacer el trabajo que les puse, listo, completamente listo. ¿Por qué? La tarea, el tema de la tarea del taller mecánico o la logística del taller mecánico, lo que busca es que ustedes se enfrenten a problemas de análisis de cómo crear una tabla, de cómo crear un campo. No cómo crearlo, porque eso ya quedó claro en el video, sino es en qué momento algo se convierte en una tabla, en qué momento algo se convierte en un campo, en qué momento más bien yo tengo que separar un campo, separar un dato o separar un registro, y eso es muy importante. Y la tarea no está compleja, es pequeñita, pero sí tiene mucha cantidad de análisis lógico en cómo yo voy a formar la base de datos para manejar la información del taller mecánico. Ahí yo me imagino que ya los que estuvieron empezando a verla ya vieron problemas, ya vieron, uy, ¿cómo hago esto? Uy, ¿cómo hago esto? Y recuerden los principios de los videos. Reducir información, no repetir campos. Entonces, esas pequeñas guías que yo les puse ahí son las que tienen que tener siempre en cuenta para que no se les repita ciertos modelos. Por ejemplo, si yo veo que hay un dato donde se me está repitiendo muchas veces un apellido o un nombre, pues lo quito y trato de trasladarlo a otra tabla y lo relaciono mediante un
Eso con respecto a las bases de datos. ¿Y cuál era el objetivo de la base de datos? Sí, al final conectarlo con la aplicación. Y que lo hicimos en 2 clases, no clases de lecciones, sino clases de código. Y realmente fue en una. En un constructor hicimos la conexión a la base de datos, listo. Y en 4 métodos hicimos inserción, actualización, eliminación y consulta. Y con esos 4 métodos es la base para que ustedes puedan seguir trabajando. En la inserción o en la consulta no utilizamos el inner join, pero cuando estuve explicando bases de datos sí utilicé el inner join. Entonces ustedes simplemente cuando van a hacer una consulta de 2 o 3 tablas, pues utilizan inner join. Y con eso está más que bien. Un pequeño segundo. Perdón, una pequeña mini falla técnica. Oh, vale, ¿qué pasó aquí? Ya están con los sets. Ay, mira qué tontos son mis propios chats. Ok, ahora sí, abro un pequeño espacio para comentarios. Hagamos esto, vamos a centrarlo. Primero quiero escucharlos sobre base de datos. Comentarios como el que hizo Mariana Madela, y ahora me corrigen por quién fue la que lo hizo. Pero así, quiero escuchar. Fui yo. Mariana. Ok, Sí, fui perfecto. yo. Gracias. Quiero escucharlos. ¿Qué más me tienen que decir sobre base de datos? Tomen en cuenta. Espero que me digan muchas cosas, porque es la primera vez que hablamos después de que ustedes ven los videos. O sea, no sé ni cómo los interpretaron. Tengo una noción, tengo una idea de lo que espero, pero no sé cómo los interpretaron y cómo lo vieron. De momento solamente tengo la observación de Mariana. Los demás, por favor. Yo le vi mucha lógica cuando usted habló de la tabla persona y la tabla empleado, porque obviamente si no existe la persona, ¿cómo va a existir el empleado? Entonces, con eso uno, o sea, ese ejemplo sirve como para guiarse con otros. ¿Y eso se llamaba? Ay, espérense, me olvidé. Muy bueno. ¿Alguien ayude? ¿Cómo se llamaba eso? ¿De uno a muchos o de muchos a muchos? Muy bien, tiene que ver con eso, pero eso tenía un concepto. Lo que dijo Mariana es exactamente un concepto. Integridad, ¿no? Integridad referencial. Muy bien. Que algo tiene que estar en el otro lugar. Voy a registro. No me están como escribiendo los audífonos. Ok, y... Profe, una pregunta. Es que, bueno, Ah. es con respecto a la tarea, que me hago muchas dudas. Pero, Sofi, ¿Qué? dejemos el tema de la tarea para ahorita, porque si no, yo soy buenísimo para perderme. Entonces, ok. Bueno, mantengamos primero para hablar de la bueno, teoría. era en general, realmente. Bueno, entonces, dale. O sea, digamos, ¿qué tan bueno es que, por ejemplo, uno meta un campo, por ejemplo, que sea un texto largo dentro de una tabla, ¿me explico? Que no sea varchar, que sea texto. Ajá, que sea ya texto, que yo no pueda poner solamente una frase. Por ejemplo, que es nombre, que yo solamente pongo un nombre, sino que ya sea un texto. Ok, O sea, un varchar no implica que solo tengas que poner una palabra, ¿verdad? Por ejemplo, yo podría, es más, vea el ejemplo que hicimos. Yo no puse apellido, puse apellidos. Entonces el campo se iba a complementar de 2 palabras. O dependiendo del nombre de una persona, por ejemplo, hay un profesor en la U que se llama Marvin de la O. El apellido de Marvin es de la O, tiene 3 palabras, en su debido caso. Entonces, el hecho de que un campo sea varchar no quiere decir que va a ir una única palabra. ¿Okay? Creo que lo tenés claro, pero solamente lo recalco. Y cuando es un campo texto, vamos a ver. El mejor ejemplo en muchas ocasiones para entender un campo texto es a veces cuando un registro completo necesita una observación. Por ejemplo, imagínense que ustedes van al EDUS, al sistema de la caja, y en el sistema de la caja ustedes tienen que sacar una cita. Honestamente, nunca he sacado una cita, pero tiene mucha lógica lo que les voy a decir. Yo tengo que sacar una cita y yo tengo que poner cuál es mi padecimiento, por ejemplo. Entonces, imagínense que tengo un campo que me dice a mí
¿qué síntoma tiene? Y tal vez ellos me dicen ya síntomas preestablecidos, entonces me los ponen en un campo desplegable que es como dolor de cabeza, picazón de garganta, mocos, etc. Eso puede ser un campo preestablecido donde va a ser un campo varchar. Pero después, si yo soy un médico o yo soy el administrador del sistema, para mí eso no es suficiente. Yo necesito también crearle un campo a la par de ese registro porque estamos claros que la cita va a ser un registro completo. Entonces, a la par de ese registro, yo le voy a poner tal vez un campo de observaciones. Y en ese campo de observaciones yo voy a poner, bueno, es que tengo sospechas de que tengo coronavirus, o no sé, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo miedo, tal cosa. Y eso es un campo de texto, donde es necesario extender la información que va a contener y no precisamente hacer relación a un solo dato, sino es como una historia, un cuento. Entonces, es algo así. Otro ejemplo, imagínense que ustedes hacen una base de datos para guardar letras de canciones. La letra de la canción es un campo, nada más. O sea, yo no voy a crear un campo para cada línea de cada estrofa de una canción. Entonces yo probablemente voy a usar un campo texto para meter toda la letra de la canción, donde la canción, nombre de la canción va a ser un campo y probablemente le tenga un autor, un cantante, un género, y esos van a ser campos. Pero la letra de la canción debería de ser un campo texto. Yo siempre me debería de consultar si un campo texto lo puedo convertir a varchar. Eso es muy bueno, que ustedes piensen en que si yo puedo hacer que ese montón de letras que tengo lo puedo reducir a un campo de texto. Si eso no aplica y ya lo analicé, pues entonces tiene que quedar perdón, si no lo puedo convertir en un varchar, entonces lo dejo como un campo de texto. Los campos de texto son poco comunes realmente, no son tan comunes. Hay muchísimas bases de datos que van a quedar sin campos de texto, pero llegan casos en donde son necesarios y les acabo de dar dos ejemplos donde son necesarios. Normalmente es un comentario sobre algún registro, alguna leyenda que no puede hacer una sola palabra o 3, 4 palabras, sino necesito que él se extienda en su explicación. O como el ejemplo de la letra, el campo en sí como tal genera que haya mucho texto. Entonces yo necesito dejarle un campo de texto. La letra de una canción no va a caber en un campo varchar. No me recuerdo, ahí decía en las propiedades del campo cuánto era el límite de caracteres que tenían. Pero me parece que el del campo texto eran como 65,000 caracteres o algo por el estilo. Algo así decía. No me recuerdo, pero no es tan relevante. Solo sepan que varchar es poco texto y texto es ya una leyenda completa, descriptiva, donde usted no se tiene que limitar en la cantidad de texto que quiere colocar. Más o menos, Sophie. Sí, ya me quedó clara la duda. Muy bien. Seguimos. ¿Cómo estamos? ¿Qué opinan del mini curso de base de datos? Comentarios, dudas, cosas, opiniones, son muy importantes. Buenas, profe, yo tenía una duda cuando uno implementa el código en Java. Bueno, yo tenía abierto todo. Tenía abierto la base de datos, SAMP, todo. Entonces no sé si será necesario que eso quede abierto mientras uno digita el código. Ok. Si a digitar código le llamas correr y hacer pruebas, sí. Por ejemplo, termino de escribir el método insertar. O sea, voy a abrir mi código aquí. Vamos a ver aquí. Digamos que yo estoy aquí escribiendo mi método consultar, bla, bla, estoy escribiendo, y digo, bueno, ahora voy a probar cómo funciona, y me vengo al main, y hago una prueba en consultar, tengo que consultar aquí está, y le hago una prueba a consultar, tengo que hacer algo con esta compu, me está poniendo lenta, qué lenta, por Dios. Ok, ahí está. Si yo vengo y apago mi motor de base de datos y le digo que me apague MySQL, van a pasar dos cosas.
Bueno, aquí está, ya está apagado, ¿verdad? Ven que el puerto no está activo ni nada. Entonces van a pasar dos cosas. Número uno, que si yo hago esto, recargo mi phpMyAdmin. Vamos a ver, les tengo una pregunta. Siguiendo ese enfoque, ¿por qué phpMyAdmin sigue funcionando? O sea, el hecho de que no me aparezcan los datos no quiere decir que phpMyAdmin no esté funcionando, porque vean que sí entro a algo. ¿Veis? Me dice, bienvenido a phpMyAdmin. No me deje perderme la pregunta ahorita, Christopher, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Alguien me puede explicar qué está pasando aquí? No fue Y que yo se digo pagó el que es puerto. porque es un localhost, ¿no? ¿Otra vez? ¿Gerald? Que es porque es un localhost. No sé, como que igual no deja de funcionar del todo. No sé. Ok, va por ahí, pero no lo está explicando bien. Christopher, ¿iba a decir algo? Es porque el puerto no está habilitado. Ok. Vamos a ver, ¿alguien más? Bueno, no sé, bueno, lo que yo entiendo, ahora no sé si estoy perdido. Bueno, cuando habilitamos Apache a MySQL, JPost MySQL es mi base de datos propiamente y con sus puertos para establecer la conexión. Pero Ajá. Apache es el servidor, ¿Para? es mi servidor y para establecer la conexión. No. ¿Apache para qué es? Ahí está la respuesta. Oh, ¿Qué es Apache? ¿Alguien? ¿servidor? Ajá, pero agrégueme más. ¿Servidor qué? Web. Eso. Local. No es Un servidor tanto, local. no, porque yo con phpMyAdmin, perdón, disculpen. Con Apache yo puedo montar un sitio web en un servidor en la nube y hacer que corra todo un sistema. Es más, hay sistemas que usan Apache para correr. Entonces, no es tanto que estemos hablando de algo local o no. Y, perfecto, la pregunta de Christopher que me permitió desviarme hasta esto porque voy a explicar otra cosa. Apache Server, que ese es el nombre correcto, es un servidor de páginas web. ¿Ok? Y phpMyAdmin es una página web, es un sistema web que me permite conectarme a la base de datos. Entonces, mi pregunta era, ¿por qué está pasando esto? Porque phpMyAdmin no deja de funcionar. Porque phpMyAdmin es una página web nada más que en su funcionalidad se conecta con una base de datos. Pero yo apagué la base de datos. Entonces no tiene a qué conectarse. Me enseña la interfaz de phpMyAdmin, donde me dice, sí, ahí está phpMyAdmin, localhost phpMyAdmin, le responde, pero mi interfaz, normalmente yo la cargo conociendo una conexión con una base de datos, donde yo le voy a mostrar a usted la gestión de la base de datos. Entonces, eso es lo que está pasando. phpMyAdmin está, funciona. ¿Por qué funciona? Porque funciona con Apache Server, pero no se conecta a nada porque no hay un servidor, por eso no los dejaba que solamente me dijeran que es un servidor, porque MySQL también es un servidor, pero de base de datos. Entonces, el SAMP levanta el servidor de base de datos y phpMyAdmin se conecta. Y esto es sumamente importante, necesito que pongan mucha atención en esto. Yo puedo tener phpMyAdmin o un servidor o un servidor de página web en otro lado perfectamente, en otra computadora, en otro servidor, en otro país, en otro planeta, no, en otro planeta no. Yo puedo tenerlo completamente aparte y en otro lugar puedo tener perfectamente mi base de datos alojada. ¿Cómo haría yo para que esos dos compas se conecten? Aquí en la pantalla se ve donde yo trabajo para que esos dos sí se hablen. Tal vez con la dirección IP. Sí, no? señor. ¿Y en cuál palabra exactamente entonces? ¿De las que se ve aquí en la pantalla? ¿Cuál palabra sustituye? Muy bien, Justin, exactamente. Cierto. Muy bien, me encanta. Están, pero es en un pleito de neuronas ustedes, pero están ganando ustedes. Por ejemplo, si una dirección IP pública
Ok, vamos a hacer una travesura aquí. No, travesura no. Travesura hacen otra gente. Vamos a hacer nada más, vamos a decir, hay una página de internet que sirve para saber cuál es mi IP pública. No va a funcionar nada, ¿verdad? Pero vamos a poner una IP pública verdadera. Who is my IP? Ok. Y aquí me voy a dar cuenta con qué IP pública navego yo en internet. Esta es mi dirección. Yo tengo Cabletica. Probablemente esta es una IP pública de Cabletica con la que yo navego en internet. Mi IP privada IPconfig. Ajá. IPconfig. Mi IP privada es en este momento la 172.16.1.3. Hay algo que se llama, ya no me voy a desviar tanto en el tema porque ya es otro tema completamente, pero hay un servicio que se llama NAT, N-A-T. NAT, así. Que NAT lo que hace es transformar IPs privadas en IPs públicas y viceversa. Es lo que me permite a mí salir de mi red interna hacia afuera. Y ya sin más desviarme mucho del tema, entonces es como que si en algún lugar yo conociera una IP pública y yo le digo a él, en lugar de localhost, le digo, vaya a ese servidor. Imaginémonos que en esta IP pública mía, en este caso, Cabletica, yo tengo un servidor público. Servidor público, no, un servidor de acceso público. Entonces, en lugar de colocar localhost, coloco la IP. Es válido colocar IPs así en número o hay gente que lo tiene con dominio. Por ejemplo, yo puedo decir basededatos.com y en basededatos.com está en basededatos.com está la base de datos a la que yo quiero conectarme. Entonces, sigo con la pregunta que hizo Christopher, sin desviarme mucho del tema. Perfectamente yo puedo tener en una computadora mi servidor web de páginas donde corre PHPMyAdmin y en otro lugar tengo mi servidor de bases de datos, perdón, donde tengo alojada mi base de datos. ¿Cómo se comunican? Bueno, en lugar de localhost empiezo a manejar ya sea un nombre de dominio o una IP pública. Por ejemplo, yo puedo navegar a Google con una IP. Yo le pregunto aquí nada más a este compa y le digo que me diga cuál es aquí yo me puedo dar cuenta cuál es la IP de Google. Yo le puedo decir, hágame un ping a www.google.com y me dice que la IP de Google es 172.217.20.164. Pues la copio, a ver si me deja copiarlo. Le doy acá, le doy Enter y ¿lo vieron bien? ¿Sí lo apreciaron lo que hice? Sí, sí, sí. En Yo lugar sí. de hacer google.com y entrar al navegador, lo que hice es colocar una IP, que es una IP de Google, que es pública. No es que estoy hackeando Google, ni nada. Nada más averigué cuál es la IP, la que me está respondiendo, y entré a la página. Ya eso es otra cosa. Eso ya se llaman DNS, servidores de nombre de dominio. Domain Name Server significa DNS, que esos son los que transforman las IP en nombres de páginas. Y responde un .com, un .gocr, un .bit, un punto, lo que sea. Y ya, no me desvío más. Me regreso al tema con la pregunta de Christopher. Ahora sí, yo apagué MySQL y ahora, cuando quiero hacer una prueba acá, pues debería decirme que no se pudo conectar. ¿Ok? ¿Por qué no se pudo conectar? Porque no tengo un servidor de bases de datos activo. Pregunta, contéstame a alguien. ¿Yo puedo conectarme a mi base de datos y de todo sin Apache? Desde Java. Tiempo. Está fácil.
Sin Apache, dijo. Sin Apache, sí. ¿Puedo conectarme a mi base de datos desde Java sin Apache? En mi opinión, creo que no. No sé. ¿Quién da más? Que sí. Yo diría que sí. ¿Sí se puede? Qué bueno, los hubiera reventado con un quiz ahorita. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién da más? Yo creo que no. Diría Ok, que no. no se puede, no se puede. ¿Alguien dijo sí? ¿Quién fue el que dijo que sí? Justin. ¿Por qué? ¿Quién fue el que dijo que sí se podía? ¿Quién? Yo, profe, yo dije que sí. Era que sí. Y todos dicen que no. ¿Quién más? ¿Quién da más? Yo apoyo que sí. Que sí, sí se puede. Ok, efectivamente, sí me puedo conectar a, perdón, sí me puedo conectar a una base de datos sin PHP-MyAdmin. Perfectamente, sin el servidor de Apache. ¿Por qué? La respuesta está en el video. ¿Por qué? Gerald, ¿por qué sí? Profe, yo diría que es porque o sea, Apache no es el único gestor de base de datos. No sé, puede haber otro que tal vez me permita hacer la conexión. Ok, entonces le cambio la pregunta. Si no tengo ningún gestor de base de datos, entonces no puedo. Mm, ya no sé. Nada más. Hay una característica en el video. El que me concluya eso me hace un template virtual aquí. La pregunta ¿Quién me era, entiende eso? ¿Por qué no necesito un gestor de base de datos para poder trabajar con base de datos? uno igual podría hacer una base de datos con archivos, ¿no? ¿O no sería una base de datos como tal? Con archivos. Bueno, por ahí sí, en parte sí, porque ¿se recuerdan la parte del video donde yo dije que se podía exportar e importar el archivo de la base de datos? ¿Más o menos lo recuerdan? Más o menos eso. Hay una parte donde yo empecé Hay a una explicar parte donde se estaba explicando y sale lo de importar y exportar. que lo hago Entonces, ajá. no, nada, sigue hablando. Lo hago muy como por encima, pero ahí está parte de la respuesta. A ver, déjame regresar. Ok, bueno, ya expliqué por qué no funciona y ahora necesito encender. Y debemos encender otra vez MySQL. Ok, ahora sí, ya lo encendí y, ups, aquí no. Localhost. Ok, ya volvió a mi base de datos. Aquí está exportar, importar. Que fue mi culpa, no me extendí más. Yo debí, en esa parte donde estaba haciendo el video, debí de haber hecho la acción de exportar, por lo menos, para que vieran el archivo. Es más, lo voy a hacer en este momento. Y con esto completo lo que me faltó decir en el video. Exportar. A ver. Estorbando aquí. Ok, exportar. Y aquí. ¿Sí? Necesito hacer algo con esta compu, definitivamente. Exportar. Y aquí, formato SQL, que al fin y al cabo, como dijo Axel, genera un archivo de extensión SQL. Y le doy aquí continuar. Y me lo tira. Ahí, al final. ¿Okay? Ese me va a caer aquí donde yo lo tengo. Registro de personas. No le voy a dar editar para que me lo enseñe. Y esto es. Eso es la base de datos. ¿Okay? ¿Ven? Ahí está. Incluso, vea que él me trae las sentencias insert. Porque cuando yo lo importo, que yo lo puedo volver a importar acá. Ven que tiene exportar, importar. Y en importar, yo puedo seleccionar el archivo que acaba de generar. No lo voy a seleccionar porque me va a generar un conflicto con el que ya tengo. Y puedo volver a cargar esa base de datos. O sea, de esa manera, por ejemplo, cuando ustedes me manden los laboratorios, o me manden los laboratorios, o me manden las tareas,
tienen que incluirme ese archivo. Porque ese archivo, a mi phpMyAdmin, le doy a importar. Y una vez que lo importo, cargo yo la base de datos y con todos los datos de la base de datos de ustedes y yo puedo hacer ya las pruebas específicas. Entonces, siguiendo la pregunta. La pregunta era si yo puedo perfectamente trabajar base de datos sin phpMyAdmin o sin un gestor de base de datos. La respuesta que da Axel es cierto. Muy bien. Porque, sí, pompe virtual ahí para Axel. Porque yo puedo perfectamente hacer esto, por ejemplo. Voy a hacer esto acá. Voy a copiarlo porque no me la sé de memoria. Yo puedo perfectamente venirme aquí en mi computadora y decir nuevo. Y en nuevo le digo documento de texto y le digo que esto va a ser base de datos punto SQL, no TXT. ¿Okay? Le digo, ok. Y ahora sí, acá le doy a editar. Y en editar empiezo a poner las sentencias. ¿De qué tipo? Esa es la respuesta que esperaba escuchar. ¿De qué tipo? ¿Qué tipo de código SQL es este? ¿Este? Definición de datos, ¿no? Pues, Bien, muy bien. Entonces, con el lenguaje de definición de datos, que más bien es esto está. Por ejemplo, hay sistemas que cuando usted los corre la primera vez, los instala, ellos crean la base de datos. ¿Y cómo lo hacen? Porque en su estructura, por ejemplo, es como que yo tenga una clase que me pregunta, ¿es la primera vez que está corriendo el código? Sí. Entonces, en lugar de hacer estas cosas, por ejemplo, update, persona, set nombre, etcétera, o en lugar de hacer delete o todo esto, yo puedo ejecutar todo el código que me crea la estructura de la base de datos. ¿Me explico? ¿Sí me están entendiendo? ¿Alguien me confirme? ¿O alguien todavía tiene una duda de lo que estoy diciendo? no, yo siento, bueno, eso sí entendí. Ok, lo que quiero decir al final es que, para concretar, yo no necesito un gestor de base de datos, ni necesito Apache Server para poder trabajar con una base de datos. No lo necesito. Yo perfectamente puedo, puedo hacer lo que dijo Axel, crear un archivo de texto donde escribo toda mi estructura de la base de datos, creo las tablas, creo las relaciones, creo todo eso. Porque al final y al cabo, no sé si ustedes vieron en el video, cuando yo creaba una tabla, le daba un previsualizar SQL. Y donde yo previsualizaba el SQL, yo veía las consultas y veía Create Table. Cuando modificaba un campo, veía el art del table y él me dejaba hacer todas esas cosas. Entonces, para todo lo que hicimos con un gestor de base de datos, tenemos código SQL para hacerlo. Ahora, el tema es que, hey, si yo tengo una interfaz que me simplifica esto y es un trabajo que voy a hacer una única vez, crear la base de datos, y la verdad no es que sea menos no es que sea menos carga o menos profesional por no utilizar código SQL para crear mi base de datos. No significa eso ni nada. Entonces, uso un gestor, un SGDB, un sistema gestor de base de datos, que me permite a mí crear toda la estructura de la base de datos. Entonces, la respuesta clara y concreta, no necesito Apache Server, no necesito phpMyAdmin, pero sí es muy recomendable usarlo para no tener que parir con sentencias de create, con sentencias de foreign key, Más de que todo, premarket. aprovechar la interfaz gráfica, bueno, las disponibilidades gráficas que tiene, ¿no? Es que es muchísimo más práctico crear la base de datos con un gestor de base de datos, totalmente. Entonces, tampoco es como que, es que el profe dice que no es necesario. No, no es necesario, efectivamente. Si se va a la teoría, no es necesario, pero definitivamente ustedes vieron, yo no usé las sentencias create table ni nada, solamente se las enseñé porque necesito que sepan que existen y que sepan diferenciarlas. Y también en el video hablaba de que es muy importante que ustedes sí dominen el lenguaje de manipulación de datos, el DML. ¿Por qué? Porque en su código Java lo tienen que poner por todo lado. Entonces, ese sí es vital, que ustedes sepan hacer
insert, delete, update, insert, delete y select. Que sepan hacer esas 4 operaciones básicas más todas. Por ejemplo, yo en una consulta, yo creo que vieron que en el material que les subí también hay un archivo PDF con un montón de consultas y de todo. Que ahí en ese ustedes pueden hacer un order by. Un order by es que yo obtengo toda la información de una tabla y no solamente la obtengo, le digo que me lo ordene order by por alguna columna en específico. Por ejemplo, yo le puedo decir order by apellidos. Entonces, toda la información que me trajo de la base de datos me la iba a ordenar por apellidos. O yo le digo order by por cédula. Entonces, me va a ir ordenando cédula 1, cédula 2, cédula 3, etcétera. Y así me va a ir ordenando todo el código. Perdón, todo el código, no, todos los registros. También está el... es que hay un montón. Está el inner join. Y también está el inner join. Inner join no solamente aplica de 2 tablas. Y eso es algo muy importante que tienen que saber y que lo van a ocupar en esta tarea que viene. Ustedes van a tener que hacer un inner join incluso de 3 tablas. Entonces, por eso les decía, si ustedes logran hacer el inner join es lo más complejo cuando se está aprendiendo. Porque entonces usted lo que hace en el inner join es unir 2 tablas y mostrar los campos que usted quiere que efectivamente están unidos. Yo puedo tener 100 personas y 20 empleados. Cuando yo hago un inner join y le digo donde se relacione el ID persona de persona con el ID persona de empleado, o sea, el mismo dato, entonces él me va a traer 20 campos nada más. Y luego de que me obtiene y me trae los 20 datos nada más, yo le digo, bueno, ya no me muestre el número de empleado, no me interesa, solamente muéstrame el nombre de ese empleado. Entonces solamente voy a ver los nombres de la gente, pero de la relación específica en la que están. Y así, a como yo hice, por ejemplo, que después yo tenga que mostrar el registro de los mantenimientos del taller, por ejemplo, y yo tengo que ver qué mecánico hizo un mantenimiento, pues ahí yo me voy a tener que ir a una tabla de mantenimiento y voy a decir, si yo quiero saber en mi tabla de mantenimiento el nombre del mecánico que hizo el mantenimiento, voy a tener que llegar hasta persona. No sé si necesito para explicarlo un poco mejor. No, esto no sirve. Ay, Dios, ¿qué puedo usar para explicar esto? Bueno, hagámoslo igual ahí. Los de notas. Yo voy a tener mi tabla persona. Y también voy a tener mi tabla empleado. Y después voy a tener mi tabla mantenimiento, por ejemplo. O mi tabla reparaciones, como quieran. Si yo aquí quiero saber quién repara, nombre de quien repara, ese nombre ¿dónde está? Ese nombre está aquí. Ni siquiera está en empleado. No está en el empleado. Está en persona. Pero mantenimiento puede llegar hasta persona por medio de empleado. ¿Por qué? Porque persona se va a relacionar con empleado. Y el empleado va a estar relacionado con mantenimiento. Entonces, aquí va a haber un doble inner join. Ahí. ¿Sí? Y esas son las cosas que yo espero que ustedes investiguen un poquito para la tarea. Este doble inner join es una de las tareas más complicadas que tienen en ese. Generar el código para que me seleccione y en lugar de mostrarme la cédula de la persona, no, me muestra el nombre, ahí van a hacer un doble inner join. Entenderlo es un toquecillo complejo. Una vez que ya lo escriben, y sí, van a hacer 2 lineecillas ahí de SQL, que no es nada, pero recuerden, es muy importante que lo entiendan, que entiendan bien cómo funciona y por qué yo tengo que ir hasta una tabla más adentro para sacarlo. Entonces, eso es de las cosas más importantes con los conceptos de base de datos. Creo que eso es como lo más profundillo que vamos a llegar ahí nosotros. ¿Dudas todavía sobre base de datos? Mi duda era esa. Mi duda era esa, ejemplo, cómo sacar los datos de la persona cuando yo estoy en empleado y también sacar los datos del empleado a la misma vez. Supongo que es con eso. Inner join, correcto.
Inner join. Vean, es cuando apóyense mucho con yo no los, o sea, repito, relájense un poquito con base de datos. Por ejemplo, ¿qué quiere decir relájense un poquito base de datos? Por ejemplo, yo me voy aquí a empleado. Y en empleado, ¿por qué esto está así tan horrible? Así. Me voy aquí en empleado y en empleado yo le digo a él SQL y vean que él me da ayuda. Él me dice aquí un select es así, un insert es así, un update es así, un delete es así. ¿Ven? Entonces, apóyense con todo lo que puedan en esto. No se preocupen tanto. Me interesa muchísimo que entiendan, no que se aprendan las sentencias de memoria. Es más, ni siquiera el código de programación. A mí no me interesa que ustedes sepan el código de programación de memoria. Me interesa que entiendan lo que están haciendo. Eso es lo más importante. Grábense en eso. Es capaz de que ustedes logran hacer algo, pero no lo entienden. Entonces no avancen. Porque es importante entender ese concepto para seguir avanzando. Siempre preocúpense por entender por qué esto funciona, por qué esto pasa así. Ah, ok, ya lo entendí. Bueno, avancemos, porque esa capacidad de entendimiento es la que les va a dar a ustedes la facilidad de seguir entendiendo otro concepto y otro concepto y otro concepto. Entonces, utilicen esto. Ya ustedes entienden, select, mira, carnet, cédula, fecha, mira, esos son los campos de la tabla persona. Pero, como yo lo expliqué en el video, también puedo hacer esto. Select todo. Ok, entonces el asterisco equivale a que yo ponga los nombres de los 3 campos. Pero si quiero solamente 2 campos, ok, entonces así lo puede hacer. Quiero la cédula y la fecha de ingreso, bueno, entonces borro el carnet de aquí. Eso es lo importante de entender. ¿Okay? El where, pero ¿por qué? ¿Y qué pasa si quito el where? Si quito el where me trae todos los datos. Ok, entonces hagan esas cosas. Ayúdense con esto para hacerlo. Aquí el que no les ayuda es el inner join. Pero cuando ustedes ocupan algo en inner join, hay una... por Dios. W3. Este mismo, compa. Esta página es súper buena. Es más, ahorita que empecemos a trabajar el desarrollo web, yo en una diapositiva la recomiendo y de todo. Vean que... ¿Dónde rayos están las bases de datos aquí? Server Programming, Building, Reference, Server Size. ¿Sí? ¿Me traicionó? ¿Me trae SQL esto? ¿Cómo así? Aquí está. Aquí está. ¿Ven? Esta página W3 School es súper famosa. Trae un montón de sentencias de lo que ustedes pueden hacer. Por ejemplo, SQL operaciones. ¿Ves? Yo en SQL puedo hacer un montón de cosas. Por ejemplo, hay algo incluso que se llama Store Procedures, procedimientos almacenados. Que eso es que en lugar de programar en la base de datos, en lugar de programar en NetBeans o en JavaScript o en PHP, usted programa su función en la base de datos. Entonces ya la base de datos no le trae los datos, sino le trae los datos procesados. Por ejemplo, ojo, ya esto no es importante, solamente quiero que lo sepan. Yo en lugar de traerme la edad de la persona, digamos que yo quiero saber si una persona es mayor o menor de edad. Entonces, consulto con la cédula de la persona, consulto... Ay, Dios, qué mal que estoy en esta compu. Consulto la cédula de la persona, consulto el nombre de la persona y consulto la cédula y la fecha de nacimiento. Y calculo la edad. No hay necesidad incluso. PHP, estoy viendo esto que está aquí, me está distrayendo. En SQL hay operaciones, hay consultas, o sea, hay funciones para hacer operaciones. Entonces yo puedo perfectamente hacer una resta de campos en SQL, en el motor de base de datos, y devolver, en lugar de devolver la fecha de nacimiento, devolver de una vez si es mayor o menor de edad. Eso se llaman Store Procedures. Es como hacer un método en la base de datos. Solo sepan que existe. No se preocupen por eso. Cuando lleguen ya más avanzados, entienden todo esto, sí es muy bonito que lo sepan. Es muy útil, porque eso aliviana la carga de procesamiento en un software, en un sistema. Ahí les queda nada más por ahí en la base de datos mental que les quede.
Pero bueno, aquí con W3 School, ustedes pueden ver un montón. Vean, SQL Where. Además, si pueden, apúntenos de una vez por ahí. Vean, aquí está. Yo puedo hacer sentencias con los conectores lógicos, con el I, con el O, la negación. Aquí está el order by que les dije. Aquí está el insert, el update, el delete. Y están los ejemplos, está el código. Déjenme ver si encuentro todo. Esto lo hice por este mismo. Por el inner join. El inner join, vean que aquí está un montón de sintaxis de inner join. ¿Ve? Select. Y también no solo eso, o sea, tiene la explicación. Ahí está la información. Hay un montón de datos. Aquí está cómo conecta la información, etcétera, etcétera, etcétera. Les pone ejemplos, le tira código. Entonces, guarden esto. Vean, ojo. Vean que lo estoy avisando de una vez. Vean que aquí está HTML, CSS, JavaScript, SQL, PHP y Bootstrap. ¿Ok? Ni siquiera les voy a hablar de Bootstrap. Después les comento sobre Bootstrap, que no quiero que lo usen. Solamente les voy a decir qué es Bootstrap. No quiero que lo usen. ¿Ok? Y aquí hay muchas cosas. Aquí hay muchísimo. Es súper útil. ¿Y por qué les digo esto? Pero es que usted debería enseñarnos esto. No debería enseñarnos de dónde conseguirlo. Debería enseñarnos jamás. Imposible. Y el que piense así, necesito que de una vez se saque ese pensamiento de la cabeza. Yo les enseño a ustedes cómo pensar principalmente, o qué analizar, o les trato de meter ideas en la cabeza. Yo les trato de meter a ustedes ideas en la cabeza para que ustedes analicen, para que ustedes piensen. Y trato de meterles un pensamiento lógico, crítico, analítico, y que ustedes con eso empiecen a construir código o empiecen a construir sus propias ideas. Después de que ustedes construyen su idea, bueno, y si resulta que en una base de datos yo puedo ordenar, o si puedo hacer un orden ascendente, mira, ¿cómo hago un orden descendente? Entonces, ahora sí, me voy a googlear y busco, ya sea en Google, en foros, por todo lado, o busco, aquí les estoy dando una guía muy buena que existe, que hay un montón de gente para ahí, aparte de Stack Overflow, donde puedo encontrar todo ese montón de sentencias que son muy útiles para trabajar para mí. Entonces, ahí les dejo eso. Algo que quiero decirles también de una vez, espero que todos me estén poniendo atención ahorita, no solamente estén conectados. Por eso puse el tema de que si no tienen preguntas, no se conecten, porque después lo pueden ver pregrabado. Hay varios que me han estado poniendo consultas de, profe, es que no me conecte, yo ya hice todo lo que está en su video. Y lo siento, si lo ven incluso como una respuesta un poco fea mía o que me burlo de ustedes o lo que sea, discúlpenme, no es esa mi intención. Pero a los que me están preguntando eso, les estoy poniendo el sticker de Felipe donde dice investigue. Porque, es que necesito que lo hagan. Yo no les voy a decir algo más de lo que está en el video. Muy pocas veces, por ejemplo, me pasó que alguien me preguntó y me dijo, uy, perdón, sí, yo no expliqué eso. ¿Cómo? Lo del importar, exportar, yo no lo expliqué. Y por eso dediqué un ratito ahorita. Pero cuando tienen esos problemas, por ejemplo, SAMP tiende a dar muchos problemas por la configuración propia de la computadora de uno. A veces choca, hay conflicto de puertos, a veces el archivo de configuración de SAMP no está bien hecho, no está del todo correcto, entonces uno tiene que editarlo. Pero toda esa información, toda, está en internet, o sea, toda esa información está en internet. Entonces, no es que yo los mande en internet porque no quiera explicarles, es que yo necesito que ustedes desarrollen esa parte. O sea, por ejemplo, vean que aquí está en Apache o en MySQL, aquí está el archivo de configuración. Aquí está toda la configuración y hay un montón, por aquí están los puertos. Vea, si yo quiero cambiar un puerto, ahí lo puedo hacer. Si yo quiero cambiar ciertos detalles, hay varias cosas. Entonces, dependiendo del problema, ustedes empiezan a investigar un poco y traten de hacer que les funcione. Entonces, por eso es que les he puesto esa respuesta de investigue, traten de hacerlo, traten de solucionar sus propios problemas. Porque ahorita me tienen a mí en cierto punto,
pero después no van a tener a nadie. Entonces yo necesito que ustedes mismos empiecen a resolver. Yo soy más que todo una guía y un mentor para ustedes, no el que les puede resolver todos los problemas que tengan cuando están programando. Ok, ya ni me acuerdo por cuál pregunta hablamos tanto. Regreso por acá. No sé si alguien más quiere hacer sobre la parte exclusiva de base de datos. ¿Alguien más quiere hacer alguna observación o algo? Bueno, yo era con respecto a la parte de cuando cargábamos, digamos, los campos de una tupla en específico que estuviéramos consultando. X. Pero digamos que nosotros, digamos, cargamos los datos, pero, o sea, los vamos cargando como de uno en uno. Entonces, porque yo sí hice un ciclo como tal cuando hice el ejercicio de la interfaz, pero yo utilizaba directamente, digamos, yo sabía, digamos, la cantidad de campos que tenía. Exactamente. A lo que me refiero exactamente es como cuando uno hace, qué sé yo, vector.length. Pero, o sea, a la hora también investigar, sí, yo sé que sí. No, tranquilo, está bien. Pero yo, cargar, o sea, los campos sí, de manera, y yo sí apliqué el ciclo y todo, pero sabiendo directamente, mira, yo tengo 4 campillos, entonces llégueme hasta acá. Usted sabe que eso no es funcional, ¿verdad? ¿Cómo? Usted sabe que eso no es funcional. Sí, entonces digo, llegamos como que... No sabe cuántos campos va a tener la base de datos. Yo les dije a ustedes en el video, yo dije, hay funciones para averiguar todo eso. Sí, efectivamente, investigue, pero para que se lleven una idea también, vea, aquí está connection, statement, result set, y hay otra cosa que se llama result set metadata. Y result set metadata, result set son los resultados de la consulta, o sea, las tuplas, lo que usted dijo. Pero result set metadata, lo que me devuelve a mí son los metadatos de la tabla, o sea, cómo se llaman los campos, cuántos registros hay y varios detalles así. Si ustedes investigan bien result set metadata, ustedes van a poder prácticamente que con un método de consulta o un método de inserción, programar para consultar o insertar en cualquier tabla. En cualquiera. Entonces, aquí les dejo la inquietud para que trabajen result set metadata. Los que quieren ahondar un poquito más allá y lo quieren hacer mucho mejor. Porque si yo necesito que me entiendan algo, yo no me puedo poner a explicar result set metadata porque en teoría yo estoy con puros estudiantes que no han tocado base de datos ni una sola vez en su vida. Entonces, ya el hecho de que se conecten a una base de datos ya es un conocimiento más avanzado. O sea, el hecho de que estemos viendo cómo conectar de Java a una base de datos ya es un conocimiento un poquito más avanzado. Y para mí lo inicial fue entrar en el concepto de base de datos. Ahora que se conecten es más avanzado. Y si ya me pongo yo un poquito más detallista en result set metadata, en cómo incluso agarren eso y se lo manden a un JTable de Java, en lugar de mandarlo en un text area, que en un JTable queda genial, porque si son uno de los registros de JTable, usted le puede dar clic, y en ese mismo JTable usted puede darle doble clic y editar la información en la misma tabla. Entonces, pero esas cosillas, poquito a poco, las van a ir desarrollando. Yo primero necesito que entiendan lo que estamos haciendo, específico. Pero ya que hizo la consulta, por ejemplo, no solo les diría esto es result set metadata. Les diría, investiguen result set metadata para que respondan esas cosas como la que me acaba de decir Axel. Que averigüen los nombres de los campos, las cantidades de registros que tienen, cuántas columnas tiene la tabla, porque no solamente los registros, las columnas también. Les diría, no usen JTextArea, utilicen JTable, que les ordena la información. Por ejemplo, JTable no solamente les ordena la información, también ustedes pueden poner un cuadrito arriba del JTable donde pueden hacer una búsqueda que mientras escriben, el JTable va seleccionando los campos que aparecen. Entonces, ustedes van escribiendo y queda como una búsqueda de Google. Por ejemplo, Google, usted viene y usted empieza a buscar en Google y pone cómo usar, ven que él va dando resultados inmediatamente. Esa función en Java tiene un nombre, no me recuerdo el nombre, el JTable ya trae esa función por sí sola.
Entonces ustedes la agarran, la usan y ¿cómo usar TikTok? ¿Qué le pasa a esto? ¿Cómo usar JTable en Java? ¿Ven? Esa función existe en Java, la de completar texto. O en lugar de completar texto, entonces él va haciendo, yo voy aquí, por ejemplo, yo vengo y coloco Itorino y él encuentra que hay un campo en la base de datos que dice Itorino, y entonces se los va seleccionando. Y si yo pongo aquí programación, entonces en programación me va a aparecer las notas, todas las notas que empiezan a estar relacionadas con programación en un campo, y el JTable tiene esas funciones. Pero yo no me puedo poner a enseñar eso. Yo nada más, esto es lo más que yo puedo hacer. O sea, sí puedo hacerlo, pero hay muchísimo que ver antes de llegar ahí. Entonces, si hay una conclusión de esto que les estoy diciendo, número 1, sean curiosos. Por favor, sean muy curiosos y piensen que lo que están haciendo se puede hacer mejor. Esa pregunta que usted me hizo, Axel, es exactamente eso. Es curiosidad y está pensando que se puede hacer mejor. Ya con eso tiene muchísima materia para poder investigar. Y usted hace 2 búsquedas en Google y usted tiene las respuestas de todo a nivel de programación. No sé, ¿estamos? ¿Quién más? ¿Cómo estamos? Sino para pasar a preguntas ya con respecto a la conexión. Que no sea por qué no me conecta la base de datos con Java. Ya les dije, en el video está, lo más puntual y detallado está en el video. Ya las otras tienen que ir a ver, investiguen si no son, los que me han escrito lo que he dicho, investiguen si no son problemas de puertos, investiguen si no es la configuración de SAM, que uno la puede modificar, investiguen, hagan capturas del error, por ejemplo, aquí en la conexión que yo vi que yo no lo tenía, aquí, que les pongan que ya los que me preguntaron no les solucionó nada tampoco, pero es otra cosa que no hice yo, .getMessage para que les diga cuál es el error que les está dando la conexión puntualmente, no solo que les diga no se pudo conectar, sino dígame por qué no me pude conectar. Y cosas así, y van encerrando el error. Yo creo que ya la gran mayoría le fue bien en el laboratorio y los pudieron utilizar. Entonces, perfecto. Y no sé si aparte de eso, ¿cómo vieron la clase de conexión? No, la verdad, bueno, al menos a mí no. El único problema que me dio fue cuando descargué el conector, pero fue porque descargué una versión que nada que ver, entonces pues, todo bien. ¿Qué fue? ¿Muy atrás o muy adelante la versión? Es que era .19 y no era compatible, entonces vi que usted tenía la .45, 40 y algo. Y el enlace que yo puse creo que es la 49, si no me equivoco. Sí, pero Sí, la 49. yo estaba directamente descargando con el que usted puso en mediación. Y ahí me lanzaba. Ok, los recursos. En mediación yo puse el que yo tengo. Sí, es cierto. Ajá. Okay. En el encabezado, es más, en el encabezado yo puse SAM, puse el enlace y los recursos puse sí los que yo uso. Es que, por ejemplo, yo tengo NetBeans, Apache NetBeans 10, ya va por el 11, yo no lo he actualizado. Y también mi conector es el 45, va por el 49, tampoco lo cambié, porque no me va a causar mayor beneficio ni nada. Pero ahí sí yo puse varias cosas. De una vez, para que vayan alistándose para la otra semana, instalen Atom, A-T-O-M. Con Atom va a ser el editor de código. No es nada, se meten atom.io y lo descargan, lo instalan y listo. Es un editor de código. Yo voy a trabajar con Atom. Algunos, vamos a ver, yo me acostumbré, o no sé por qué, lo hago con Atom, porque también mis ejercicios son académicos. Yo no hago algo tan profundo ni de tanto desarrollo. Yo más bien trato de hacer cosas sencillas. Entonces Atom me es suficiente y trabajo bien con él y me gusta. Pero en teoría, Visual Studio Code, que es de Microsoft, es el mejor editor de código del mercado, de acuerdo a
información que uno se mete, los foros y distintas estadísticas. El que quiere usar Visual Code Studio lo instala y lo usa perfectamente. Nada más que cuando me hagan una consulta, yo no lo uso. Entonces, ustedes van a ser más expertos que yo si lo descargan y lo usan. No hay nada del otro mundo. Ya varios estudiantes míos instalan Visual Code y lo utilizan. En teoría, como les digo, es el mejor, pero yo uso Atom. ¿Por qué? Porque me funciona y es muy práctico y muy sencillo. Entonces, el que quiere, instala Visual Code. Yo uso Atom y les pido que usen Atom, pero el que usa Visual no pasa nada. Para que empecemos a trabajar en Atom, vamos a editar código HTML, CSS y JavaScript. Ahí vamos a editar todo eso. Y PHP también. Bueno, eso es un comercial pequeño que no venía al caso. Pero entonces sí, en mediación yo ya he puesto el plugin de conexión. Entonces ahí sí estarías trabajando exactamente con el mío. Y Gerald, creo que también me dijiste que el 49 y no le dio problemas. No hubo problema alguno. Tenía un poquito esa duda cuando yo les puse el enlace en el comentario y yo usaba el 49 y estoy mandando que lo instalen. Pero bueno, qué dicha, me alegro saber que no les dio problemas eso. ¿Qué más en la conexión? Vieron también que es sumamente delicado este tema de si ustedes hacen esto, un con, listo, ya estoy hablando de otro driver, ya no es bueno, ni siquiera otro driver, ese driver no existe, pero ya estoy modificando una simple cadena y se cae. Si aquí ustedes hacen un MySQL y ponen solo una línea, también no va a funcionar. Entonces, con eso tienen que tener mucho cuidado. Y un Zafis en el video, que no puse esto. Los que ya lo vieron todos se dieron cuenta que después lo corregí, pero digo, no, voy a ponerles ahí de una vez la imagen con el comentario y que lo agreguen para que no les dé problemas. Este básico constructor es el que se encarga de hacer la conexión. Ya lo vieron en el video. Y luego simplemente me concentré en 4 métodos para hacer las 4 operaciones básicas que uno le hace una tupla o un registro. Consultar, modificar, eliminar y consultar. Insertar. Entonces, esta clase es esto. Yo aquí perfectamente pude haber sacado 2 clases. Yo pude haber hecho una clase exclusivamente para temas de conexión y luego creo un objeto de conexión base de datos y hago otra clase para manipulación de datos, consultar, eliminar y todo. Yo lo pude haber hecho así. Es otra opción que existe y se va distribuyendo el código de una mejor forma y de todo. Y finalmente, con la interfaz, la interfaz, yo la hice porque me gustó como parte del laboratorio, pero por eso lo encerré así, dejé esos videos para después y los pedí que lo hicieran, porque ya con el conocimiento de las consultas de la base de datos que hicimos, ustedes perfectamente lo podían hacer. Y efectivamente, el laboratorio pues, lo hicieron muchos y genial les quedó. Incluso vi que unos le dieron valor agregado, pusieron imágenes y de todo. Perfecto, genial. Lo que yo les decía del JTable es que aquí en lugar de poner un JText area, que queda así nada más, tengo que estar moviendo esto, no veo un dato en específico, no lo puedo ordenar. Yo puedo aquí, en lugar de eso, poner un JTable. Y el JTable trabaja con algo que se llama model, que es una matriz. Y esa matriz yo la puedo cargar directamente si utilizo result set metadata. Bueno, pero ahí van a investigar. O pueden cargar ustedes, como ya saben programar y saben utilizar matrices, pueden cargar una matriz y le mandan los datos al JTable y él se los muestra. Si lo logran hacer, me ponen un mensaje cuando lo hagan y me dicen, profe, qué rico se siente poderlo haber hecho. Me gusta, lo veo estéticamente, se ve bonito, se ve diferente. Y es valor agregado sobre lo que usted nos enseñó. Estoy feliz, estoy seguro. Me ponen un mensaje cuando lo hagan, si lo hacen. Y eliminar, actualizar. Ahí fue donde avancé un poquito más porque hay que entender el actualizar. La consulta como tal funciona nada más con un parámetro. Yo le puedo decir a él, update from persona, set el campo, por ejemplo, apellidos. Entonces, en lugar de un apellido, ponga otro y listo. La consulta update es básicamente para actualizar un campo. Pero, por ejemplo, eso ya es utilizar algo para hacerlo más sencillo. Si yo aquí coloco la cédula de la persona que quiero modificar y le digo consultar y me la pelo. Ahora sí, perdón. Ahí está. Entonces ya ahora sí, mira,
ya no era, que no nació en el 12, perdón, no nació en el 13, nació en el 12. Y lo voy a actualizar y vuelvo a consultar, listo. Perdón. ¿Ven? Se ve más elegante, es más intuitivo, es más fácil. Entonces, eso fue como lo último que quise hacer con los últimos 2 videos. Quería ponerlos a pensar de que lo hicieran. Bueno, no tanto a pensar porque en el video expliqué cómo quería que lo hicieran. Pero lo hicieron y los que lo hicieron, genial, perfecto. Van saliendo Profe, con el laboratorio. Sí, señor. yo, digamos, ahí en la parte como el botón de consultar, al principio lo que da es como la función de mostrar todo lo que está en la base de datos, digamos, ahí, Como lo tengo yo. la texaria. Ajá. Yo lo que hice fue como que puse un hilo que esté refrescando ahí el texaria. Entonces, cada vez que yo inserto, una vez aparece ahí. Entonces, no hace falta como estar presionando el botón para cada vez que uno inserta algo. Muy buena esa. Muy buena. Ujú. Igual sirve para eliminar y todo. Entonces, ahí va a Bueno, probar. perfecto. Exactamente de eso hablo. Otro tema de otra lección, le halló la utilidad y lo metió. Muy bien, exactamente de eso lo que estoy hablando. Ok, hasta el momento, por ahí es que vamos. ¿Tienen alguna otra consulta? ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos? Profe, yo sería ya más que todo con respecto a la tarea. Ok, ahora sí, hablemos de la tarea entonces. Era más que todo como, digamos, en el punto 1.1.3, que es lo que los tipos de, como le digo, los tipos de mantenimiento que se le dan al carro. Ujú. Eso, digamos, ese tipo de mantenimiento es como, digamos, va a ser como, en la base de datos va a ser como un campo, digamos, en una base de datos, o una base de datos en sí, es que no sé. No, es solo una base de datos la que tienen que hacer. No tienen que hacer Ok, varios. ok, Ok, ok. vamos a ver. Sí, vamos a tratar de pensar un Sí, poquito la tarea, está bien, pero tal ayúdame vez, en todo. ajá, yo quería eso, vamos, como que nos explicara eso, porque me quedan Está bien. como ciertas dudas, no sé. Eso debería explicarlo el jueves que viene, pero vamos a echarle un poquito de cabeza. Voy a descargar un toque el archivo de la tarea. Pongo aquí en mediación. ¿Qué más? ¿Qué más? Opinen, ayúdenme. Pensémosla en conjunto, en grupo. Sí, profe, no, yo soy igual. De hecho, yo hice como 1000 maneras de poder relacionar esas tablas y bueno, la última no la veo tan mal, pero ya con los primeros comentarios ya me ahuevo porque la ¿Yo? hice diferente. Solo, Sí, ya no, pero es que ahuevado, porque es que yo pensé en, digo yo, bueno, la primera que pensé fue en sí, hacer primero la tabla persona y luego la empleado, pero dije yo, ¿para qué hacer 2 tablas si solo se van a insertar empleados? Pero ya se dijo que no, que es importante que haya persona y empleados. Y ahora, Qué buen comentario. Voy a tenerme un toquecito aquí en ese comentario que hizo. okay. Su razonamiento no está mal. Su razonamiento está muy bien. A veces uno percibe como que hacer ciertas cosas está de más. Ojo, y esto es muy bien. No está mal lo que usted dijo. Si solamente voy a tener empleados, ¿para qué voy a crear otra tabla de personas si es algo innecesario? Y está bien. Yo nada más quiero que lo hagan así por un tema didáctico. Se supone que en el 100% de la teoría debe hacerse así. ¿Está bien? Si fuera la segunda vez que lo estamos haciendo, yo los dejo. Listo. Hágalo todo junto. Haga una tabla de empleados y métalos todos ahí. ¿Dónde si hubiera sido 100% necesario separarlo? Si yo les digo a ustedes, o creo que si es que ya no me acuerdo qué les puse en la tarea. Por ejemplo, si yo tengo clientes y empleados, entonces ahí sí, porque yo debo de normalizar la base de datos porque al fin y al cabo un cliente y un empleado es una persona antes de. Ajá, exacto. Y en el momento en el que pasan, ay Dios mío, qué compu más lenta. Y en el momento en que pasan a ser empleados o clientes, bueno, adquieren otro rol. Pero entonces todos ellos pueden estar en una sola base de datos. Aquí está.
perdón, en una sola tabla, disculpe. Pero su pensamiento no está mal, Yancy, es lógicamente correcto lo que usted está diciendo. Ah, bueno. No se preocupe. Es más, probablemente si no hay cliente ni nada, lo haría así. Ok, ahora sí. ¿Punto qué, Gerald? 1.1.3. Ok, Ajá, tipos ese. de... Bueno, Ajá. cuando dije que si ustedes hacen esta tarea, le están entendiendo bien toda la perfección, principalmente me refería a eso. Vamos a ver. ¿Qué hago aquí? Creo que puedo cambiar. Dice, la oficina administrativa del taller creó hace años un listado de los tipos de mantenimiento a realizar, catalogándolos de la siguiente forma. Tipo A, cambio aceite motor. Tipo B, cambio aceite motor, filtros de aceite, diésel. Tipo C, cambio aceite, bla, 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 bla. Ajá. Y escribir en las observaciones generales. Vamos a ver si puedo hacer algo que nunca he hecho con Zoom. Vamos a ver cómo se ve. Ok. Primera vez que voy a usar una pizarra en Zoom. Vamos a ver. ¿Cómo se imaginan eso? ¿Cómo lo estaban armando ustedes en su idea? Bueno, yo hice una tabla de mantenimiento. Ajá. Bueno, con su ID, el tipo y la descripción del tipo, por decirlo así, el detalle. No, pero no sé cómo será. Bueno, Porque, yo, ajá, sí, dígalo, Axel. bueno, al menos yo, yo no le he empezado, pero con ver eso, yo haría una tabla de tipo de mantenimiento, pero solo con el tipo y la descripción, o sea, el nombre. Porque Jay, no van a haber dos, o sea, no van a haber dos A, dos B, entonces sería como el ID del tipo. Entonces, con respecto al tipo, o llamémoslo ID, Jay, yo jalo ese tipo de mantenimiento que yo estoy insertando, si inserto A, si inserto B, y Jay, yo jalo la información de esa tupla, qué sé yo, no sé. Ok. Sí, está bien, así es. Y ahora lo que ustedes iban a necesitar, ni usar la pizarra. Espera, a ver, ¿qué hizo esto acá? Ah, mira, es que estoy compartiendo la pizarra. Ya vamos, toquecito. Compartir pantalla. Y en pantalla puedo usar la pizarra también. Tonto. Ah, no, mentira, tengo que cambiarlo. Vamos a ver, aquí está, dice, la oficina administrativa, esto que acaba de decir Jansinet y Axel es lo que voy a explicar. ¿Okay? Ya lo voy a hacer un poquito con grafiquito para que, con gráfico, para que si alguien no lo entendió. Y al fin y al cabo, van a tener una tabla súper principal, súper relacional, que es la que va a recibir los vehículos, los tipos de mantenimiento, quién hizo el mantenimiento, y creo que no les puse clientes, entonces no hay clientes mecánicos nada más. Entonces, esto es algo como van a tener. Pues, pucha, sí, no se puedo escribir con el táctil. Vamos a ver. Pues con esto. Ok. Vamos a ver. Control Z así. Vamos a ver. Ah, ¿qué hago? Invento. Ah, era una función táctil. Ah, no, sí funciona, pero no con esto. Ok. Vamos que vamos a tener una. No, mentira, eso es un campo. Ups, perdón. Ahí. Vamos a tener empleados. Deberíamos de tener mantenimientos. Deberíamos de tener más. Vamos a ver, empleados. Ok. Deberíamos de tener por Dios. ¿Qué quisiera?
deberíamos de tener, señor, necesito seguir haciendo algo con la tablet. Deberíamos de tener personas. Dios, bueno, hay personas, imagínense que es una persona, mientras que no quede como algo ahí que se pueda malinterpretar. Listo. Personas, ¿qué más deberíamos de tener? ¿Qué más? Los vehículos. Muy bien. Vehículos. Dios. Ajá. Esos son los datos primarios, ¿verdad? Yo No diría me falta que ni. Y ahora deberíamos de tener a alguien que vaya a ser, no sé qué nombre le puse en la descripción, pero va a ser como un control. Vamos a poner aquí una R de los registros, donde cada registro va a llevar uno de estos, este va a ir para acá, la persona va a ir para acá, y el vehículo va a ir acá. Y cada uno va a tener campos en específico. Eso que se ve ahí como un dibujo de preescolar es un modelo de entidad relación. En su más básica esencia, lo más mínimo, eso es un modelo de entidad relación. Es más, escuchen el nombre, entidad relación. Entidad es igual o decir que una tabla y relación es decir las flechitas. Yo no sé si quedó claro en el video donde yo iba explicando de que hay diferentes formas de mostrar este modelo de entidad-relación. Yo puedo ponerle el dibujito del infinito, el 1, del 1 a muchos, del 1 a 1. Puedo agregar los triangulitos. Aquí los triángulos, por Dios, los rombos. Puedo agregar los rombos ahí donde se ven. Entonces aquí es como persona, se convierte en empleado o es un empleado. Recuerden que son como verbos de acción, convertir o pasa a ser, bueno, un verbo de acción. Y aquí yo podría agregarle que un vehículo va a estar en muchos registros, ahí digamos que eso es un infinito, va a estar en muchos registros. Vamos a ver si lo hago más bonito. Ahí, en un infinito, en muchos registros, y ahí van construyéndolo, pero lo más enredadillo de construir es lograr identificar cada una de las tablas. Una vez que ustedes identifican cada una de las tablas, listo, ya lo tienen. Porque nada más después es empezar a agregar los campos y todo, y listo. Ahora, cuando van a trasladar eso digamos que a PHP-MyAdmin, pero realmente lo están trasladando a MySQL por medio de PHP-MyAdmin, ahí es donde tienen que tener muchísimo cuidado, muchísimo. Cuando estén configurando llaves foráneas, llaves primarias, y cuando estén metiéndole los tamaños a los campos. Recuérdense que el tamaño que yo le coloque a la cédula en persona tiene que ser el mismo tamaño que yo le coloque a la cédula en empleado. Y luego, ese empleado se va a relacionar por medio de un carnet. Y ese carnet va a ir al registro. ¿Vamos bien? Sí. Ese carnet tiene que tener el mismo tamaño de empleado en registro. Tiene que tener el mismo tipo de datos y todo tiene que ser igual para hacer esas relaciones. Y luego, antes de hacer las relaciones, no le agreguen datos a las tablas. ¿Por qué? Porque eso causa mucho problema. Después usted crea una relación y no la puede eliminar porque ya tienen datos relacionados. Entonces, una vez que ustedes agregan un dato, les va a causar problemas de borrarlo. Entonces van a tener que ir a borrar los datos para crear las relaciones. Después de que crean las relaciones, agréguenle registros a todos de muestra o de ejemplo. O sea, vayan a todas las tablas y agreguen registros, porque de esa manera se van a dar cuenta si la información que ustedes están metiendo es correcta, si me soporta la relación que yo me imaginé, si el dato parámetro funciona. Y no solamente le agreguen uno, agréguenle 2 o 3 manualmente, sin Java, sin nada. En el mismo gestor de PHP-MyAdmin, agréguenle 2, 3 registros que les permita a ustedes verificar, mira, sí, mi configuración está perfecta. Pero eso es lo último que hacen. Después de agregar los datos, si tienen que modificar una relación,
van a tener que ir a borrar todos los datos. Y eso es algo que no expliqué en el video y lo voy a explicar ahorita. El problema de eliminar es muy, por ejemplo, vamos a ver. Yo tengo color, ¿dónde está el color aquí? Forma, color. Okay. Digamos que aquí yo tengo una persona. Aquí hay una, vamos a poner con un círculo. No, está horrible eso. Necesito. Ok, vamos a ver. Aquí yo tengo una persona. Esa persona pasó a ser un empleado, digamos que un empleado es una X, y luego de que está en empleado, ya esa persona hizo mantenimientos y de todo, arregló un carro, le hizo mantenimiento tipo A, B, C, lo que sea, y ahora está en registros. En registros le vamos a poner acá, vamos a un cuadrado. Ya ahí está el registro. Entonces ya pasó por todas las etapas. Uy, qué cagada. Me equivoqué en la persona. La cédula que metí no era esa. Voy a borrar la persona. ¿Qué debería de pasar ahí? ¿Qué debería pasar ahí? Y no la tiene que borrar, tiene que modificar. Bueno, es la cédula. Es el ID incluso. Entonces, digamos que quiero eliminarla, porque no está, no va. Y es el registro. Yo intento borrar la cédula 1, digamos que es de la cédula 1, y la intento borrar de persona después de que ya hice todo esto que estoy explicando ahí en la imagen. Qué dibujo más feo. ¿Qué pasa? Y no se va a poder porque es una llave foránea. Pues ya algo, no sé. Ok, muy bien, no se va a poder. Muy bien. Pero por algo, el primer concepto que hablamos, la primera pregunta que hicieron, que dije, ¿cuál es ese concepto? Que Axel contestó, por, Referencia. ¿cuál era? Bueno, ¿cómo era? Definición. Que se me olvida el nombre completo. Referencia integral, no sé. ¿Cómo era? Integridad referencial. Eso. Funciona para arriba y para abajo. ¿Qué me dice la integridad referencial? Usted no puede eliminar algo que ya existe en una relación con registros. Ya ese dato está relacionado con registro. Ahora sí, voy a decir lo que me expliqué en el video. Hay algo que se llama eliminación en cascada, pero yo nunca recomiendo que activen eso. ¿Qué quiere decir eliminación en cascada? Yo imagino que pueden sacar la conclusión por el nombre. Eliminación en cascada es que yo voy a ir a eliminar, a ver si lo puedo hacer gráfico. Yo voy a venir aquí a borrar esto, pero al borrarlo aquí, porque es una eliminación en cascada, se me va a borrar este y se me va a borrar este, porque la única forma de que ese registro se pueda eliminar es que deje existir en todas las relaciones en las que ya él está. Por ejemplo, ya esa persona era un empleado y ya ese empleado había hecho varios mantenimientos. Y si ese empleado hizo 10 mantenimientos, la eliminación en cascada va a ir a borrar persona, empleado y los 10 mantenimientos. Entonces, nunca activen eso, la verdad. Es mejor, sí, bastante complejo, pero nada más traten de no. Ahora, si el error en la persona está en el nombre, efectivamente, como dijo ayer, nada más van y actualizan el nombre del campo y ya, con una sentencia update. Pero si es en la cédula, pues probablemente no van a llegar a 10 registros con la cédula incorrecta. Ya cuando vayan a meter la cédula incorrecta la segunda vez, pues sí. Y si tienen que llegar a hacer una eliminación en cascada, pues entonces háganla ustedes manualmente. Hey. Si van a hacer una eliminación en cascada, háganla ustedes manualmente. Vayan ustedes y borran el registro en registros, el registro en empleado y el registro en personas para evitar cualquier problema. Tal vez ahí se den cuenta de que no solamente hay un registro relacionado, sino hay un montón más y ahora tienen un problema más grande. Pero sí tienen que tener mucho cuidado con eso, con la eliminación. Qué lindo ese dibujo. ¿Cómo estamos? ¿Qué más de la tarea? ¿Algo más?
Jay, no, tienen que sentarse a analizarla. Más bien la tarea la vamos a comentar el jueves de la otra semana. Profe, Eh, hay un punto que no lo entiendo, que es el 1.1.1. 1.1.1. Cuando dice que la secretaria registra un mecánico y le asigna una especialidad, esa Ups, usted, no la entiendo. yo estaba hablando de que si me faltaban más tablas y ustedes no me dijeron nada. Ok. Vamos a ver. Profe, pero ahí no está hablando del registro, cuando dice la secretaria, básicamente. Y la secretaria simplemente lo que hace es meter información. Ok, muy bien esto otro que me acaba de hacer el comentario Justin. O sea, déjame un toque. Y qué pasa aquí, ahora cómo recupero el lápiz. Aquí está, dibujar. No, dibujar, hombre. Mejor dibujar. Ya. Ok, este es empleado y por aquí debería de tener otro, Dios mío. Otro que es especialidad. Y esa especialidad va al empleado. Christopher, ¿bien? Sí, sí. Ok, debería, ¿por qué? Porque la especialidad, por ejemplo, digamos que usted, voy a ver los primeros que tengo aquí, usted, Axel y Kendall y yo somos mecánicos y los tres somos ingenieros eléctricos, perdón, somos mecánicos eléctricos, por inventar algo. Entonces empiezo a meter registros. Vitorino Espinosa, mecánico eléctrico. Axel Chavarría, mecánico eléctrico. Christopher Juárez, mecánico eléctrico. Kendall Barrantes, mecánico eléctrico. ¿Qué empieza a pasar ahí? Pues mecánico eléctrico se empieza a repetir una y otra y otra. Y al fin y al cabo es un dato uniforme que es estándar y que perfectamente puede ser otra tabla. Entonces, ese mecánico eléctrico debería estar en una tabla que se llama especialidades. Y yo construyo las especialidades. Entonces, ahora sí, yo digo que la especialidad 1 es mecánico eléctrico. La especialidad 2, ya me jodí, mecánico de precisión. Y ya, para no quedar más en evidencia que no sé nada de mecánica. Y ahora sí, cuando llego a mi tabla de empleados, digo, Vitorino Espinosa, especialidad 1. Axel Chavarría, especialidad 1. Christopher Juárez, especialidad 1. Y Kendall Barrantes, especialidad 1. Entonces ya logré normalizar. Esa es la segunda forma normal de la base de datos. Y eso era otra cosa, perdón que me desvíe, no se estresen por las formas normales. Creo que yo lo mencionaba en el video. No se estresen tanto por las formas normales. Más bien piensen en las reglas de cómo debería quedar la base de datos, que no repita datos, que no tenga redundancia y que no haya campos que tengan mucho texto en su lugar. Por ejemplo, que no tengan dos campos en uno. O que yo ponga especialidad 1, especialidad 2 en un solo campo, no. Tengo que construir una lista de especialidades, etcétera. Entonces no se estresen tanto por las formas normales. Y sí, efectivamente, con la especialidad, lo que dice es el taller cuenta con la información de los mecánicos, con su respectiva identificación, fecha de ingreso al taller y la experiencia con la que cuenta. Esa experiencia la pueden cuantificar en años como un empleado. Finalmente, cada vez que la secretaria registra un mecánico, registra simplemente meter la información del mecánico al sistema, que eso no es relevante para eso simplemente es como yo soy el dueño del taller y yo les estoy narrando la historia de lo que yo quiero que me hagan. Finalmente, cada vez que la secretaria registra un mecánico, le asigna su especialidad de acuerdo a los parámetros que ya tiene establecido el taller. ¿Qué quiere decir eso? Pues ya hay un lugar donde sabemos todas las especialidades que tenemos y esas especialidades se las colocamos a un mecánico. Entonces, de ahí yo esperaría que ustedes hubieran concluido, para los que ya estuvieron leyendo la tarea, que hacía referencia a esto. A esto. ¿Ok? Bien, Chris. Sí, sí, perfecto. Muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Qué más? ¿Cuánto tiempo llevamos? Casi hora 45. Por Dios. Sí hemos hablado paja hoy.
No sé, si tienen alguna otra duda, otra más, creo que estuvo muy provechoso el de hoy, todas las preguntas que hicieron. Igual, recuerden, esto lo estoy grabando y lo voy a subir a YouTube. Ahora mismo lo subo para que todo el mundo tenga acceso a él. No Profe, sé si, sí, para que me quede un poco más claro, entonces, claro. a la hora de hacer la tarea, sí se ocupa, digamos, una tabla, lo que sea de la persona, del empleado, la especialidad, mantenimiento y vehículo, y que todo se junte a una sola tabla. No se puede, debe. Ah, ok. Y debe de hacerlo, porque es otra cosa. Preocúpense cuando a usted las tablas le quedan sueltas. No, no es normal, no debería nunca quedarle tablas sueltas en una base de datos. Siempre Ah, que yo ok. en algo se relaciona o parte de algo funciona por lo general. Entonces, muy pocas veces y en casos extremadamente aislados, queda una persona, perdón, queda una tabla suelta completamente en la base de datos. Ah, ok, listo. Ujú. Y otra duda más, perdón. Con lo que el linear join es lo que usted prefería hacer, como, bueno, juntar dos elementos de dos tablas. O me estoy Uy, perdiendo. perdón, perdón, creo que me fui un toque. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí. Sí, Ok, profe. perdón, me fui un toque, disculpen. Siga ahí, perdón, termine el enunciado. No, sí, que mi duda es que, digamos, a la hora de utilizar lo que usted lo que está diciendo, el linear join, que es como Ah, para juntar dos tablas, bueno, dos elementos de cada tabla para así mostrarlos al registro. O sea, el linear join sirve para eso. O, el inner join es solamente para consultar información, para que la información quede relacionada son las relaciones, o sea, el uno a uno, el uno a muchos, el muchos a muchos, y eso se hace cuando estoy configurando la base de datos, que le pongo index y luego le digo que se relacione de aquí a allá y le digo que genere integridad referencial y todo eso. con las de las llaves primarias y lo Es demás. correcto. Ah, listo, listo, ahora sí. Recuerden que una cosa es obtener los campos que ya están relacionados y otra cosa es crear esa relación. Mira, no sé cómo cambiar acá a pantalla completa. Ok, pantalla completa. Y ahora sí, una cosa es eso, usar inner join para obtener la información. Y la otra es, a ver, estoy perdido. La otra es esto, cuando yo le doy aquí más, diseñador. Y cuando yo en diseñador, acá, aquí es donde yo creo la relación. Ahí, ¿ok? No confundir, o sea, no se lleven en la mente que con inner join yo creo la relación. No, con inner join yo obtengo los datos que ya fueron previamente relacionados. ¿Y cómo fueron previamente relacionados? Pues acá, cuando yo en mi gestor de base de datos, que también lo puedo hacer con código SQL, pero es más complejillo, uso aquí el diseñador y yo selecciono uno y lo relaciono con el otro. Ahí está bien explicado en el video de cómo hacer la relación. ¿Ok? ¿Cómo estamos? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Estamos? Sí, profe, de mi parte yo sí ya. Siento que mejor ubicado. Oficialmente hoy nos rajamos. Casi son 2 horas. Pero bueno, por dicha fue que tenían bastantes preguntas. Esa es la idea de esto. Yo les dije a ustedes de un principio, no me importa si son 20 minutos o 4 horas, pero ya es esta la parte más guanis, ya cuando usted analizó toda la información y ahora vienen con consultas. Bueno, entonces, para el martes no, perdón, jueves está la tarea. La tarea está antes de que ustedes se conecten. Antes de que tengamos la sesión, ustedes tienen que entregar la tarea. Cuando hacemos la sesión, pues ya vamos a empezar a hablar de la tarea, que ya ahorita hicimos bastantes análisis, no importa. Y
también yo esperaría que para el jueves ya tengan visto el video de programación web. Entonces ya pueden hacerme preguntas principalmente sobre la teoría. Tal vez ya tenga hecho el video HTML también. Entonces, tal vez para el jueves lleguemos con el video de la teoría de programación web y el video de HTML. Después del de HTML va el de CSS y luego va el de JavaScript y luego van otros. Son como 8 temas, más o menos, 7, 8 temas de programación web para que ya puedan hacer el proyecto. Entonces, lo vamos a dejar hasta acá. Y, Profe, señor, una duda pequeña que se me surgió, digamos, a la hora de hacer el registro y la consulta ya, la tarea, que como muestra la tarea, lo que uno tiene que hacer también es también la parte de insertar o eliminar de cada tabla, o solo de la tabla principal. ok, empiecen con la tabla principal, pero para que practiquen debería ser de todas. Ok, como que tenga apartados como si el usuario quiere ingresar la parte de personas, la parte del vehículo. Ok, Así mismo. Es más, lo que hicimos en el video, el ejemplo de la persona, debería ser para el vehículo, para la especialidad, para la persona. Si no, ¿cómo podría uno meterle? Recuerden que la gente que usa los sistemas no conocen de bases de datos, no conocen de nada. Simplemente van a usar la interfaz gráfica que usted tiene, que usted les diseñó, para agregar la información. Entonces, sí es muy importante que todo lo tengan. Ahora, es un ejercicio didáctico, ¿verdad? Académico, para que ustedes lo aprendan. Entonces yo les diría, traten de hacerlo del principal, del registro. Y a como les vaya dando tiempo, háganle a un empleado, háganle al otro para que practiquen, Recuerden que tenemos muy poco espacio para practicar base de datos. Entonces, Pero no habría manera de generar un método como para todos, o sea, o usted nada más nos dice así como para que practiquemos. no. Yo recuerdo, hablamos de Result Set Metadata. Ahí les queda a ustedes esa inquietud. Recuerden, las cosas siempre se pueden hacer mejor. Entonces, con solo ese pensamiento, hágalo. Perfecto. Es totalmente válido y funcional la pregunta que usted me está haciendo. Bueno, gente, creo que con esto estamos. Y ahora sí, nos vemos el jueves a las 3. Ya veo que Zapata siempre, definitivamente, no los suelta un toque más temprano. Nos vemos el otro jueves a las 3. Arrancamos con la tarea y luego analizamos lo que ya hemos avanzado de web de acuerdo a los videos. ¿Está bien? Por allá, profe. listo, Bien, profe, por pura allá. vida. Previa. Muchas gracias por conectarse. Nos vemos. Bueno, profe. Hasta luego.